Aínda existen moitos estereotipos sobre a cuestión de xénero. No Colexio das Mercedes teñen as claves de por que isto aínda acontece e vágnolo explicar neste reportaxe. Paula Sánchez é a psicóloga que está impartindo o Obradoiro de Igualdade. Como ves os nenos ourensáns este tema? Bueno, este tema os nenos ourensáns entran dentro da media nenos e nenas. Nestas idades, entre os 10 e 11 anos, notase que xa hai unha serie de estereotipos moi interiorizados. O que pasa é que estamos moi a tempo de traballar con eles tamén, non? Porque ainda ata a adolescencia non se implementan tanto, non? Pero, bueno, a verdade é que estou gratamente sorprendida hoxe neste cole porque nos costou que sacaran estereotipos, teñen unha visión bastante igualitaria do que é ser un neno que o ser unha nena. Entón estamos contentos co resultado de hoxe. O sea, que aquí non están moi condicionados. Bueno, non, eu penso que xa están coa súa mente aberta, entón é o que temos que aproveitar as persoas que estamos traballando nestes proxectos, tanto como o corpo docente, como o Concello, ou outros organismos que teñen que traballar estas cuestións de valores, e que nestas idades son plenamente moldeables, todavía teñen a capacidade de entender un mundo desde unha perspectiva moi da igualdade, e aí onde temos que intervir, non? En idades máis avanzadas tamén é necesario, incluso ás veces eu diría que un pouco máis, porque con adolescentes, que tamén este proxecto tamén vai dirixido ao alumnado adolescente, sabemos que teñen comportamentos moito máis estereotipados, con moito grado de sexismo e tal, que influe directamente xa nas súas primeiras relacións sentimentais, de parella, e nas relacións co restos de iguais. Entón, bueno, cada momento, cada idade ten a súa intervención, non? Pero esta idade é unha idade moi bonita porque teñen a capacidade e a plasticidade de integrar un mundo igualitario dunha forma moito máis sinxela. Pero vemos que se dan conta de que realmente son estereotipos, non? Claro, danse conta de que son estereotipos cando ti lle faz reflexionar que son estereotipos, non? Si non, o que ten o estereotipo é que é a normalidade da vivencia, non? Ti non te das conta que estás vivindo nun estereotipo, que tes unha visión estereotipada, ata que fas a reflexión, non? O gran poder do machismo e do sexismo é que pasa desapercibido, porque é o lugar onde nos criamos, o lugar que temos normalizado, non? Entonces é moi interesante facer con eles esta desnormalización para que poidan ver ata que punto moitas cousas como o que consumen en tablet, as cuestións que ven a nivel audiovisual, o que poden observar nas súas casas, no entorno social, moitísimas cousas teñen que ver co estereotipo, veñen do estereotipo e se viven así, non? Se non o desnormalizan, o van a replicar como unha forma normal de relación. Entón é interesante facer estes talleres nos que podamos facer a reflexión, encontrar opinións tan chulas, positivas e igualitarias como a que estamos atopando hoxe nesta clase. Martín, temos aí unha lista de estereotipos de como son os homes e as mulleres. Como son os homes e como son as mulleres? A ver, eu os caracterizo iguais, pero hai xente que non os caracteriza iguais, que os caracteriza de outra maneira. Os homes, por exemplo, como pone na pizarra, activos, brutos, solitarios, pero non é sempre así. Hai veces que as mulleres tamén son activas, brutas, solitarias, escandalosas, e os homes tranquilos, limpos, etc. E iso non está ben, non? Catalogalo así. Non. Que podemos facer para acabar con eso? Pois deixar que as mulleres fagan o que din que non poden facer e que fan os homes, e que son os homes, e que os homes tamén podan ser o que dicen que son as mulleres e todo eso. E tú que crees que cousas hai que as mulleres non poden facer agora? Ningunha. Bueno, non podemos facer todas, pero cuáles crees que dice a xente que non podemos facer? Fútbol, hai xente que din que as mulleres non poden xogar a fútbol porque son máis delicadas, pero tamén poden xogar a fútbol. E nos homes, cuáles son as cousas que dicen que non podedes facer? Jugar coas muñecas, cosas así. Podemos facer todos de todo? Sí. De las diferencias entre os homes e as mulleres.
¿Y hay diferencias? Sí, suelen haber por los estereotipos. E tú sabes o que son os estereotipos? Sí, son o que nos inculcan os padres desde que somos nenos. A veces os padres son liberades, o sea, dejan que sus hijos pues sean lo que quieren ser, y hay otros padres que pues sí dicen que sus hijos tienen que vestir de rosa o de azul, y pues así crecen los estereotipos. E tú crees que podemos facer algo para acabar con eso? Sí, podremos dejar que nuestros hijos sean lo que quieren ser ellos mismos. Non é o mesmo unha alerxia que unha intolerancia alimentaria. A doutora Olga Fernández vaiche explicar cales son as principais diferencias. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de las alergias alimentarias en los niños. Es una consulta frecuente en las consultas de alergias infantiles. 1 de cada 10 niños la suele presentar y es la tercera causa de alergias a nivel global de las que presentan los niños. La alergia alimentaria se produce, como todas las alergias, porque en el organismo entra un cuerpo extraño, hace el organismo, un organismo normal, no le pasa nada. O sea, entró y no lo encuentra como extraño a esa sustancia o objeto extraño que entra en el cuerpo, y no le pasa nada, pero sí que hay niños predispuestos a alergia alimentaria, que normalmente es por causa genética. Entonces ahí sí que hace una reacción, el cuerpo no reconoce a esa sustancia extraña que entra y entonces reacciona, luchando como siempre el sistema inmunitario. Y entonces aquí entra en juego la inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina que es la que lucha contra los agentes externos alimentarios que entran en nuestro cuerpo. Entonces tenemos dos tipos de alergia. La alergia IgE, que está mediada por estos anticuerpos, y después hay una alergia que no está mediada por anticuerpos. Y luego también quiero deciros la diferencia que tenemos entre una alergia alimentaria y una intolerancia alimentaria. No es lo mismo. La alergia alimentaria, aquí lo que funciona es el sistema inmune, es el que reacciona, es el sistema inmune del niño y hace lo que es la reacción alérgica. En la intolerancia, aquí lo que actúa es el metabolismo y el aparato digestivo, no actúa el sistema inmunitario. Aquí las intolerancias son unas reacciones leves, nunca son graves, lo que sí a veces se cronifican porque no es fácil a veces diagnosticar qué es lo que le pasa al niño. Y en las intolerancias tenemos un ejemplo muy claro, que es como es la intolerancia a la lactosa, porque aquí lo que es que hay la sustancia que ingiere el niño de un alimento, pues bien hay un componente o la sustancia en sí o un componente de esa sustancia que el niño no le sienta bien. El metabolismo no lo acepta y no lo digiere bien. Entonces es cuando produce, pues, por ejemplo, en el caso de, como decíamos, de la lactosa, de la leche no acepta la lactosa, que es el azúcar libre que presenta, pues entonces tiene unos síntomas, pero que son suaves, suelen ser digestivos siempre, como puede ser pues, hinchazón abdominal, dolor abdominal, vómitos, náuseas, diarrea y malestar general. A veces se añade pues, irritabilidad o cefalea. Pero como digo, siempre son síntomas benignos y que lo que tenemos que hacer es exclusión de ese alimento, como veremos luego, para que el niño no le siente mal y haga una vida completamente normal y pueda comer de todo lo demás. Con respecto a las alergias alimentarias, vamos a decir cuál es el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico de una alergia alimentaria, porque el niño toma un alimento y el niño se siente muy mal y entonces puede presentar distintos síntomas. Entonces, dentro de los síntomas, bueno, casi vamos a hablar primero de los síntomas que presentan, pueden ser síntomas cutáneos, que son en la piel, y entonces aquí los tenemos. Entonces pueden presentar un tipo de urticaria, pueden presentar edema de labios, edema de párpados, que tenéis edema de labios. Ya si son más, estos son los cutáneos. Entonces el cutáneo suele ser una urticaria, un eritema, una inflamación de la piel que aumente de volumen y que pique mucho, suelen tener mucho prurito,
y luego ya si es más grave si es el angiodema, si produce angiodema. Después tenemos síntomas, por ejemplo, respiratorios, como vemos aquí. Pueden ser respiratorios de parte altas, del sistema de las vías respiratorias altas, entonces el niño puede tener mucha congestión, mucho prurito nasal, estornudos, dolor de cabeza, lagrimeo de ojos, incluso a veces edema de párpados, incluso la conjuntiva, a veces la conjuntiva parece que le sale el ojo de lo inflamada que está. Y después tenemos los respiratorios de vías bajas. Entonces aquí los síntomas serían ya un poco más graves, como veremos en esta niña, que parece que no respira, a veces incluso le cuesta hablar, tienen disfonía, tienen dificultad respiratoria, tienen sibilancias, pueden tener estridor, tienen tiraje y entonces estos síntomas sí que son más graves. Y después ya tendríamos unos síntomas como muy graves, bueno, luego también tenemos los síntomas digestivos, luego tendríamos unos síntomas como muy graves que sería ya cuando puede hacer una anafilaxia, tendríamos síntomas cardiovasculares, que ya tienen taquicardias, que ya hay hipotensión, que hay bradicardia y que el niño puede perder la conciencia. Y de estos todos síntomas, lo más grave que tenemos pues es la anafilaxia. Entonces la anafilaxia es cuando afecta ya a dos órganos, y pueden ser, por ejemplo, vías respiratorias, sistema cardiovascular, entonces sería pues todo lo que os dije de que el niño ya se empieza a ahogar, le baja la tensión, pierde el conocimiento y puede ser muy grave porque hasta puede fallecer el niño. Entonces es muy importante que controlemos mucho qué alimentos le vamos a dar o qué precaución vamos a tener para no tener que llegar a este extremo tan grande de que pueda hacer una anafilaxia. De todas formas, los padres y cuidadores deben de tener mucho cuidado en transmitir al colegio, en transmitir si van a un cumpleaños, más o menos donde se relacione el niño habitualmente, pues unas normas de cómo tienen que actuar. Cómo tienen que actuar, si tienen una alergia, pues lo que tendrían que hacer básicamente en el colegio, que es donde pasa más horas al día. Entonces aquí se les dan unas hojas, se los da el pediatra, se les da unas hojas, yo de todas formas luego yo recomendaré también a dónde os tenéis que dirigir, que también las podíais sacar allí. Después, pues como os dije, tenemos dos tipos de alergia, la mediada por IgE y la no mediada por IgE, que tiene menos síntomas. Después tenemos las intolerancias, como os he hablado, que hay que distinguir que sensibilización e intolerancia a un alimento no significa alergia. Lo primero no es grave y lo segundo sí que puede ser muy grave. Bueno, hasta aquí la primera parte de las alergias alimentarias. Es un tema amplio y con lo cual pues lo vamos a hacer en dos partes para que sea un poco más ameno y un poquito más corto. E ata aquí chega esta semana o Xornal Escolar de Telemiño. Como sempre, agardamos vos dentro duns días para seguir divertíndonos xuntos. Non faltedes. Chao!